En los estudios de Tele10, hoy hemos invitado al presidente del Centro de Agentes de Transporte Aduanero de Paso de los Libres, el señor Raúl González. Ahora sí, le cuento que se ha desatado la lluvia intensa en nuestra ciudad y vamos a charlar con él sobre distintos temas. Raúl González, bienvenido, buen año, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, José? Buenas noches a vos, buenas noches a todos los televidentes y un buen año para vos y para todos. Bien, ¿cómo fueron estos 15 días de que seguramente fueron también de ardua tarea allí en la zona que está denominada como el Cotecán? Sí, efectivamente, bueno, nosotros venimos de 5 o 6 meses de realmente muchísimo trabajo en general para todos. Hubo un movimiento, un incremento del movimiento en el comercio internacional bastante importante y dentro de ese movimiento, en este contexto de pandemia, todos nos tuvimos que adecuar de alguna manera a la operativa. Y en este sentido se trabajó mucho en conjunto con los organismos, que esto hay que destacarlo porque se trabajó entre todos. En reuniones donde participábamos todos se decidía de qué manera era la mejor para determinados temas y por suerte creo que dentro de todas las cosas anormales que vivimos, yo creo que hemos pasado ese momento, te hablo en cuanto al movimiento nuestro, sí. Dentro de todo de buena manera. Nosotros tuvimos el año pasado también un pico de algunos chicos dependientes de nuestros y de despachantes, más algunos funcionarios de los organismos. En total tuvimos alrededor de 33 contagios, se dieron casi en el mismo marco, algunos por ahí con algunos días separados, pero tuvimos también, que fue uno de los puntos, creo que fue el segundo contagio importante que tuvo la ciudad. Sí. Pero no fue un contagio que se produjo dentro de Cotecar porque afortunadamente nosotros hemos trabajado mucho con distintos protocolos, todos en general, y se ha cumplido con todas esas etapas. Yo creo que se dio más que nada en el contexto de la vida social que cada uno de nosotros hacemos dentro de la ciudad, porque de hecho sabíamos todo que el contagio se produjo, se inició dentro de la ciudad, todos sabemos más o menos cómo fue, y bueno, sabemos que eso después se termina ampliando y no sabes para qué lado va. Y ahora comenzamos un poco más tranquilo, sí, pero siempre siguiendo esa línea de protocolo como lo hicimos el año pasado. ¿Impartís órdenes o, como en la jerga periodística se utiliza, hay una bajada de línea? Y entiéndase bien, una bajada de línea, sino que, quiero decir, como presidente de Cata, recibís órdenes y las tenés que cumplir y tenés que derivarlas a los distintos sectores del lugar de trabajo. En cuanto a los protocolos, no necesariamente recibir órdenes, sino que hemos logrado en esas reuniones que yo te decía, donde participábamos todos, porque de hecho teníamos que cuidarnos todos, nosotros cuidarle a los otros y los demás cuidarnos a nosotros. Entonces se armaba un conjunto de medidas para protegernos entre todos. Entonces yo no lo tomaría como una orden, sino como una apuesta. Nos poníamos de acuerdo, afortunadamente hubo muy buen diálogo en todo este tiempo, y nosotros desde la comisión, esto también tengo que destacarlo, los socios y los dependientes acompañaron esas medidas, José. Todos nos acompañaron. Nosotros cuando surgían algunas situaciones que tenían que ver con modificación del protocolo, todos acataban. Nosotros también siempre tratamos siempre de tener un mensaje claro con todos. El hecho acá era cuidarnos, dependía exclusivamente de nosotros, sigue dependiendo exclusivamente de nosotros, y afortunadamente en ese marco de charlas, de conversaciones, hemos estado siempre muy unidos, muy juntos, y se ha logrado algo dentro del ambiente nuestro. Creo yo que fue mucha unión. Yo destaco eso. Nosotros tuvimos mucho apoyo de los socios, de los dependientes, de los organismos también, mucho respeto, y eso es bueno porque quiere decir que uno llega con el mensaje, que no se trataba más que armar una estructura para cuidarnos, nada más que eso, ¿no?
Javier, el trabajo de ustedes creo que imposibilita, es una pregunta, imposibilita el continuo ir y venir de las personas, es decir, el transitar dentro del complejo. No, nosotros lo que se hizo fue, una de las cosas que se armó dentro del protocolo fue, lo primero que hicimos nosotros, la parte privada, digamos, fue solicitar al Ministerio del Interior, que ya era un trámite que lo veníamos haciendo desde el inicio de nuestra gestión, más oficina para una distribución acorde al movimiento de dependientes y de personas que teníamos nosotros. Las primeras 2 o 3 semanas nos han otorgado 4 oficinas y ya a partir de la tercera o cuarta semana, no recuerdo bien, nos dieron 14 oficinas. Eso nos permitió una redistribución completa de nuestros funcionarios. En ese espacio físico se montaron todos los elementos de higiene y prevención para esos grupos. Justamente lo que queríamos era que hayan pocas personas dentro de cada oficina y que la operativa, por ejemplo, disminuya el contacto con el chofer o disminuya el contacto con otras personas, disminuya el contacto con otros funcionarios. De hecho, nosotros tuvimos que hacer en las ventanas de cada oficina un trabajo que permitía únicamente ingresar los documentos por un espacio muy chico, entonces no había el contacto directo con los choferes. Se pusieron vallas en su momento también trabajó el Hospital San José a través creo que Salud Pública de la provincia, la municipalidad que trabajó en el ingreso a Cotecar con la fumigación de camiones. Entonces, todo el conjunto llevó a que tengamos menor contacto. Intentábamos tener menor movilidad nosotros y menor contacto con las demás personas. El chofer llegaba o llega, entrega su documento y tiene que irse al camión a esperar la liberación. Todo eso fue un trabajo que se vino haciendo y se hizo desde un principio, digamos. Y que costó mucho, José. La verdad que costó y cuesta, porque muchas veces te encontrás con alguno que por ahí le dispara un poco a obedecer eso, pero en general, líneas generales, se dio eso. Inclusive hasta con la aduana, porque la aduana o los organismos tenés un contacto mínimo, no tenés un contacto estrecho porque tenés una puerta que separa toda la parte operativa. Es decir, creo que en el conjunto, por eso siempre destaqué y siempre lo menciono, nosotros juntos con las otras personas, aduana, migración, gendarmería, centro de frontera, los otros organismos, entre todos armamos eso para que haya el menor contacto posible. En líneas generales se logró, sí. Salvo algunas excepciones que siempre hay, pero en líneas generales se logró. Desde el inicio de lo que fue en su momento ASPO, que es el distanciamiento social preventivo y obligatorio, sí. Hoy es DISPO. Estamos por cumplir 10 meses de esta situación que vive Paso de los Libres, que vive Corrientes, el país y el mundo. ¿Ha disminuido la transitabilidad de los camiones o ha sido parejo en estos 10 meses? No, al contrario. Una cuestión del mercado, creo que fundamentalmente el mercado cambiario, de mitad de año, llámese junio, hasta diciembre aumentó muchísimo. En eso también tuvimos que reacomodar un montón de situaciones. Por ejemplo, migraciones, por ejemplo, la CNRT, la intervención de la CNRT, que se modificaron, porque se tuvieron que hacer esas modificaciones, porque si no lo hacíamos acumulaban muchos camiones, todos lo habrán visto, muchos camiones de ingreso a Paso de los Libres desde Uruguayana, estaban 5 o 6 horas los camiones arriba del puente, eso lo vio todo el mundo, y después también otra fila importante que conlleva a acumular personas que son los choferes para hacer intervenir por la CNRT. Se ha logrado una modificación, la CNRT modificó su sistema de control, Migraciones modificó el sistema y se ha logrado, por ejemplo, 3 ingresos a Cotecar de Uruguayana cuando en su momento teníamos uno solo. En los días pico son 3 ingresos. Entonces, esas cosas
se lograron o se hicieron porque nos llevó a que trabajemos por el cúmulo de camiones que se dio en los últimos 3 o 4 o 5 meses del año. Por eso yo insisto y destaco esto, que siempre estuvimos acompañando la dinámica, digamos, porque siempre fue muy dinámico todo, muy cambiante todo. Sumado a esto, José, nosotros, cada uno de los que trabajamos en el área, cada uno hace vida social y sale a la calle, entra a la ciudad, y por ahí tenemos que, yo siempre digo y siempre dije, acostumbrarnos nosotros los que estamos en nuestra tarea, en nuestra actividad, a armar nuestro propio protocolo, porque lamentablemente la sociedad está a las claras que no lo terminó de entender cómo se tiene que cuidar. Entonces, yo insisto, hasta el día de hoy, tenemos que tener mucho cuidado y seguir insistiendo en que no hay que tener miedo, pero sí hay que tener precauciones. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con el COVID, pero no tenemos que pensar que no existe el COVID. Son dos cosas distintas. Y cuando vos ves los resultados de lo que pasa, se prestó a que mucha gente lo haya tomado de esa manera, lamentablemente, ¿no? Por último, Raúl, me traslado al mes de noviembre. Allí, en ese sector de trabajo, se comenzaron a hacer los testeos Centinela, que son una especie de, un testeo rápido con antígeno. ¿Se continúan haciendo? No, es más, José, nosotros ese testeo, inclusive porque está en los medios, salió en todos los medios de la ciudad, fue algo que lo habíamos solicitado nosotros, que fue cuando se dio el primer caso de un dependiente. Nosotros siempre en este marco de charlas con los demás organismos conversamos. Por ejemplo, yo tengo una relación importante, muy estrecha con el administrador, que es una persona que siempre está dispuesta a colaborar con ideas y con aportes en cuanto al armado de protocolos, y dijimos que creíamos nosotros que era lo mejor. Yo presentaba la lista de dependientes que estaban dentro de Cotecar, los despachantes hicieron lo mismo, que eso me olvidé de nombrar al CDA, al Centro de Despachante de Aduana, que también estuvo muy involucrado a través de su presidente Darío Benítez, ¿no? Entonces, nosotros hemos solicitado en ese momento, que me parecía que era lo mejor. Se dio, que fue cuando justamente se dio lo que yo te comentaba antes, esa cantidad de contagios que se dio, pero fue lo único que se dio en su momento. Después no hemos tenido. Después sabemos todos, yo sé que muchos se fueron testeando de manera particular y privada, digamos, ¿no? Entonces, muchos lo hicimos, me anoto, muchos. Entonces, eso se dio dentro del marco de ese control de ese momento. Con los otros organismos que trabajan en el mismo ámbito, ¿la relación es buena entonces? Sí, es buena porque en realidad por ahí nos cuesta más a algunos, pero también tenemos que entender esto, ¿no? Nosotros somos la parte privada, somos la pata importante en esta tarea, en esta actividad del comercio exterior, porque yo siempre marco que están los directamente ligados al comercio exterior y los indirectamente ligados, como ser un taller, como ser un supermercado, como ser los que terminan siendo el consumo de los que trabajan en el comercio exterior. Entonces, yo fundamentalmente creo que todos en el conjunto, digamos, se dieron situaciones más allá de la alarma que siempre se produjo, consciente de esas situaciones. Entonces los organismos se prestaron también a eso. Y también nosotros, como te decía, debemos entender de que también los organismos tienen menos personal. Nos pasa fundamentalmente con SENASA, por ejemplo, que sabemos que es el que menos personal tiene por ahí y es el que más dificultad tiene en cumplir con los tiempos de control de aquellas mercaderías que llevan intervención. Y con aduana nos pasa lo mismo, pero dentro de todo eso te decía, creo que todos lo entendimos un poco, más allá de que por ahí uno rezonga y qué sé yo, pero
hay ese diálogo permanente tratando de encontrarle la salida y debemos, reitero esto, entender nosotros también que son organismos, son personas que trabajan dentro del organismo con la misma preocupación, los mismos inconvenientes que tenemos nosotros, ¿no? Raúl, gracias por venir. Déjame mandar lamentablemente, José, Sí. Se fue un colega nuestro, una persona muy conocida en la sociedad Libre por su pasado futbolístico también, como es el caso de Miguel Vargas. Yo particularmente, realmente, como creo que todos los que lo conocimos y todo, nos ha golpeado muy fuerte, así que quiero simplemente recordarlo y mandarle un abrazo muy fuerte a su familia, a Norita. Son dos personas que con nosotros han colaborado siempre, hemos tenido siempre el respaldo de ellos, teníamos un contacto y tenemos un contacto hoy con Nora estrecho, así que lamentablemente nos ha golpeado muy fuerte a todos. ¿Sí? Un saludo para todos los que de alguna manera la están pasando mal. Hay mucha gente que la está pasando mal, José, y no sabemos hasta dónde va. Entonces yo me paro en esto y digo, entendamos que hay gente que no entendió esto, lamentablemente, y por ahí hasta sabemos quiénes son. Yo no puedo entender cómo se pueden organizar en Paso de los Libres y no se entienda y no se descubra dónde se hacen fiestas privadas. Todos lo sabemos. Vos salías a la madrugada o sale alguien a la madrugada y te comentan, sí, porque salían 20 personas de tal o cual lugar. Entonces, esa parte lamento y lo menciono porque pertenezco al grupo de personas de la Sociedad de Libres que trabajó y que trabaja mucho para cuidarnos. Por eso lo hago mención, te robo este minuto y quería expresarlo porque yo quiero que nos cuiden, quiero que nos cuidemos todos. La misma obligación que yo tengo de cuidar a los demás, tienen la obligación los demás de cuidarnos a nosotros. Así que te agradezco mucho por el tiempo. Gracias por venir.